Esta es la lección 3 del programa Adoración en Familia. Estamos estudiando el libro Conducción del Niño. Es un hermoso libro que ayuda no solo a los padres, sino a toda la familia. En esta sección, el tema es elementos fundamentales de la edificación del carácter. Y para hablar sobre eso, tenemos con nosotros dos pastores, el pastor Jehu Caetano y el pastor Enzo Chávez. Es un gusto estar con ustedes, pero es bueno recordar que siempre empezamos el programa hablando del culto de la familia. Y voy a preguntar al pastor Jehu, pastor, ¿cómo aprendiste a hacer el culto de la familia? Pastor Marcos, yo nací en un hogar evangélico, pero lamento decir que todo que he aprendido sobre el culto familiar, yo no aprendí en mi hogar. Esta iglesia, ou a igreja evangélica, não tinha o que nós outros temos, o privilégio, todas as orientações, os conselhos escritos por Helena de White. Então, conhecer a igreja adventista, para mim foi uma bendição, ser um adventista em muitos aspectos, e um dos aspectos é dizer que na igreja adventista aprendi a ser o culto familiar, disfruto desta experiência com minha família. ¡Qué bendición, qué bendición! Es la experiencia de nosotros, es una bendición para la casa. Entonces vamos a las preguntas. La primera es, Pastor Enzo, ¿qué negligencia de los padres no puede ser deshecha por estudios ni educación formal? Pastor, uno de los errores más comunes que se cometen en la educación de los hijos tiene que ver con la disciplina. La negligencia más común es una disciplina débil, ¿no? El no formar hábitos desde la niñez. Y a veces los padres hacen eso por una buena intención. No quieren dañar el hijo, pero ahí dejan la disciplina floja, débil. Estamos más preocupados tal vez en la educación, en la escuela, en los conocimientos, que dejamos lo principal, lo básico, que es la disciplina. Y yo creo que este es un gran desafío para todos, se requiere mucha oración en realidad. Claro, claro. Pastor Jehu, ¿por qué es el plan de Dios que personas con diferentes temperamentos se relacionen? Porque nos gustan las personas que son parecidas con nosotros. Claro. Pero no es así el plan de Dios. Muy bien. Pastor, Helena de White habla, cuando está tocando en el tema, ele apresenta isso dentro de uma perspectiva positiva, que se limarão as asperezas de caráter quando duas pessoas de temperamentos muito distintos se unem. Por exemplo, minha esposa é muito distinta de mim, pero em minha relação com ela he crescido mais por las diferenças do que com as semelhanças. Em las diferenças crescimos no processo de las relações. Encontro que necessito orar para soportar algo de mi señora, y ella necesita orar más todavía para que me pueda soportar. Entonces, mira, es algo que promueve un crecimiento. Y así también con nuestros hijos. Y algunos de nosotros tenemos hijos de temperamentos difíciles. Claro. ¿Qué hacer, Pastor Enzo? ¿Qué debemos hacer? Es un desafío grande tener hijos con temperamento difícil. La sierva del Señor nos menciona que se requiere educación bondadosa, simpatía, mucho amor y sobre todo esfuerzo perseverante, mucha paciencia, no levantar la voz, dejar que el Espíritu Santo nos ayude a moldear la vida de ese niño con mucha ternura. Pero algunos padres piensan que no hacer alta la voz es ser flojo. Pantalón flojo, alguno dice. Pero es difícil alcanzar el medio término, mantener la firmeza, pero la voz bondadosa, las maneras bondadosas. Correcto. Correcto. Sí, firmeza, yo creo que es importante, equilibrio, firmeza, porque en realidad se requiere mucha espiritualidad. Firmeza con amor, con espiritualidad, con bondad, pero sin perder la firmeza. Pastor Jehu, ¿qué ocurre cuando padres y maestros tratan de someter al niño por la fuerza?
Eso genera... Porque somos más grandes que ellos, podemos hacer cosas. ¡Ven acá! Así mismo. Pero, ¿qué pasa? Eso genera rebelión, esa es la palabra, la palabra puntual. Puedo obedecer a la vista, pero en el interior está la El rebelión. espírito de rebelión. Entonces, quiero repetir una palabra que ya fue mencionada anteriormente. No es fuerza, es firmeza. Esa sería la palabra más indicada que los padres deben utilizar en el proceso de la educación. O sea, no debo salir de lo que es correcto, de exigir lo que es correcto, pero al exigir, hacerlo con bondad. Así mismo. Firmeza, pero bondad. ¿Y cómo actuar, Pastor Enzo, como padre que soy? ¿Cómo debo actuar cuando la absurda voluntad del niño enfrenta mi voluntad? Hay un término en mi país que dice no hay que perder los papeles, ¿no? Elena de White lo describe de una manera bien precisa. Perfecto dominio propio. Cuán importante es esto. Yo creo que hay un desafío para nosotros los padres, orar mucho para que el Espíritu Santo... Claro, porque no nacemos así. No nacemos así, tenemos una naturaleza Claro, y a pecaminosa. veces un niño nos saca del... Sí, nos hace perder los papeles. Claro. Y a Pero, veces tenemos que... Y algunos padres piensan que están desculpados de perder los papeles por lo malo que hizo el hijo. Pero la palabra de Dios dice que no. Nada se justifica, el levantar la voz, Claro. el ser violento, pero se requiere mucha oración y sobre todo el Espíritu Santo para que vaya fijando eso en nuestra vida y podamos ser Porque bondadosos, además de eso, pacientes. reflejamos el carácter de Cristo o del enemigo de Cristo a los hijos. Y ese es el objetivo de la educación, mostrar el amor de Dios a través de nuestros actos. Sí. Y Pastor Yehu, ¿cómo pueden los padres alcanzar grandes victorias en el control de los hijos? Victorias en el control. Mira, cuando Elena de White habla sobre este tema en el libro, la palabra clave que él utiliza es la palabra dominar. Parece una palabra dura, pero el contexto es ese. El papá tiene que ubicar a su hijo en su debido lugar. El hijo tiene que saber que es el hijo y él es el padre. No es algo, una idea muy popular hoy. Claro. Por eso estamos como estamos. Así mismo. Entonces, el dominar, el padre tiene que mostrar que él tiene el control, él va adelante, lo que se dice respeto a enseñar, a educar. Pero antes el padre necesita dominar a sí mismo. propio, a sí mismo. Porque si no domina a sí mismo, no va a poder dominar el hijo. Exactamente. Eso es muy importante. ¿Y cuál es la consecuencia ahora el padre que no logra dominarse? ¿Cuál es la consecuencia de hablar de modo impaciente con los hijos? Elena de White dice, se peca contra Dios. La influencia es totalmente negativa, ¿no? Uno se convierte en un agente de Satanás, en realidad. Qué impresionante. La influencia es negativa, totalmente. El mismo padre que debiera reflejar al carácter de Cristo se torna un agente de Satanás y aleja a los hijos de Dios. Y a veces de la iglesia. Algunos padres dicen, ¿por qué mi hijo no quiere más ir a la iglesia? No quiere Dios, está joven, no le gusta Dios. Y esto es pecado también. Es pecado, dice Elena, claro, es pecado. Se peca contra Dios. Entonces vamos a la última pregunta. ¿Por qué la palabra de Dios ya no tiene influencia sobre los jóvenes? Ocurre que, Pastor Marcos, como no hay coherencia entre los padres, lo que hablan y lo que viven, então niegan el mensaje que están intentando transmitir. Entonces, o sea, haga lo que digo, pero no haga lo que hago. Así mismo, entonces no hay a coherencia y como no existe, entonces estos hijos no reciben la bendición, ¿no?, de la educación que debe ser en la perspectiva de Dios. O sea, si quiero educar hijos, tengo que rogar a Dios. Dios, hace de mí un siervo. Quiero ser un siervo tuyo. Cambia mi corazón, cambia mi vida. Claro. Quiero reflejar las verdades de la Biblia. Quiero reflejar tu carácter. Porque es la única manera que voy a poder conducir mis hijos en el mismo camino. Y qué bueno que Dios nos dejó este libro, Conducción del Niño, para orientarnos y dejar de cometer los errores que se cometen en el mundo. Qué precioso. Y la responsabilidad que tenemos, el ejemplo, ¿no?, de estarmos conectados con Cristo para reflejar su gloria en la vida de los hijos. Muy bien. Terminamos aquí la lección 3
y te invito a estar con nosotros en la lección 4. Nos vemos pronto.